Saludamos a Alejandro Callejas, él es el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, capítulo Bogotá, Cundinamarca. Señor director, muy buenos días. Muy buenos días, John Didier, y a todo su equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia. Mil gracias por tenerme aquí en su programa. Bueno, queremos consultarle en esta mañana cómo avanzan las proyecciones del sector de la construcción en Bogotá y en Cundinamarca. ¿Los deja tranquilos hasta el momento el plan de ordenamiento territorial de la administración de Claudia López? Pues digamos que son dos preguntas eh, que se tomarían cada una un buen momento para explicarse, pero en resumen les podría decir que este año arrancamos más o menos bien, mantenemos un nivel de construcción, un nivel de ventas importante dentro de nuestra región. Sin embargo, empezamos a ver una tendencia, si comparamos con lo que pasó el año pasado, a la baja. Desafortunadamente enero, febrero y marzo, que aunque no fueron meses malos, si se comparan con el año pasado, pues tendríamos que decir que empezamos a ver una tendencia que va a la baja. Es decir, nuestro sector mantiene una actividad interesante, mantenemos un nivel de empleabilidad muy alto. Ya en este momento estamos aproximadamente con 200.000 personas empleadas de manera directa en Bogotá, más de 150.000 en Cundinamarca, pero con unos nubarrones al frente que es importante tener en cuenta. Y uno de ellos viene del Plan de Ordenamiento Territorial. Como ustedes saben, nosotros tuvimos una voz que se sentó a trabajar, pero una voz siempre crítica del resultado que se estaba decretando como norma para Bogotá, y desafortunadamente al día de hoy la reglamentación va mucho más lenta de lo que se prometió por parte de la administración, y desafortunadamente eso tiene unas consecuencias graves, y es que en las curadurías, que es donde se ejerce el control y el desarrollo de la normatividad, no podemos llevar a cabo, pues no se han podido hasta el momento sacar licencias con el plan de ordenamiento territorial, y básicamente porque es imposible, porque el plan quedó incompleto, hay mucha incertidumbre, no se entiende muy bien el propósito de muchos de los artículos, y pues necesitaba un desarrollo muy largo que todavía no se ha podido concretar por parte de la administración. Es decir, que en este momento se están adelantando construcciones porque viene de atrás, de licencias aprobadas, pero a futuro ahí hay un interrogante grandote. ¿Qué va a pasar con la construcción en Bogotá? Sí, realmente ese es un interrogante que todos nos hemos planteado, se lo hemos dicho de manera respetuosa y de buena fe a la administración distrital, y es mucho cuidado porque, digamos, más allá de las observaciones, y, y tenemos que decirlo, que no estábamos de acuerdo con muchos de las apuestas que está teniendo el plan de ordenamiento territorial, pues necesitábamos una reglamentación que por lo menos dejara clara la posibilidad de poder trabajar. Y en este momento, con la norma que estamos teniendo, pues no es claro el desarrollo de nuestro sector en los próximos años con esa norma. Se va a repetir la historia que vivió el sector de la construcción en la administración de Gustavo Petro, que yo recuerdo que se quejaron mucho justamente por el plan de ordenamiento territorial, por la reglamentación, por la no disponibilidad de tierras. En ese sentido, sectores como Camacol son muy sensibles a las medidas que toman los gobernantes en el plan de ordenamiento. Es absolutamente sensible. Este es un sector que depende en gran medida de la política pública, de la normatividad. En los momentos en la administración del doctor Gustavo Petro tuvimos unas conversaciones parecidas, porque en ese entonces también se quiso hacer un cambio en el plan de ordenamiento territorial. En ese entonces la diferencia es que el Consejo Distrital negó en su comisión del plan, negó la propuesta del plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, la administración lo decretó. En esta oportunidad tampoco estábamos muy de acuerdo con los planteamientos que se estaban haciendo de fondo, no es que no estuviéramos de acuerdo por mantener un negocio, era básicamente con argumentos técnicos demostrando que la posibilidad de hacer vivienda de interés social en nuestra ciudad de Bogotá se iba a hacer cada vez más difícil, obligando muy seguramente a que pues los proyectos de vivienda para los capitalinos no se pudieran hacer en Bogotá, sino que se tuvieran que hacer en Cundinamarca, o en un tema que es mucho más complejo, es en la informalidad que tiene unos efectos
desastrosos para nuestra ciudad, porque primero, densifica más la ciudad que hoy es altamente densa. Son viviendas que no se hacen cumpliendo las reglamentaciones técnicas, así que nadie puede asegurar la seguridad de las personas que allí vivan. Pero adicionalmente no generan un metro de espacio público, ni recursos para la ciudad, no generan equipamientos urbanos, que termina todo eso generando una vida pues muy complicada para las familias que allí se asientan. Entonces, la conversación iba más o menos en el mismo sentido y es en la complicación, en el entendimiento entre el sector público y el sector privado para poder sacar adelante los proyectos pues que realmente le interesan a la ciudad de Bogotá y a las familias que en ella vivimos. Doctor Callejas, en los problemas que vivió el sector de la construcción en la administración de Gustavo Petro y que frenaron los índices de crecimiento en su época, ¿son los mismos que van a estar viviendo ustedes o que están viviendo en este momento? Porque usted está diciendo que no se están sacando licencias con este plan de ordenamiento que tiene muchas dudas, muchas cosas sin explicar. Son ciertamente hay cosas en que se parecen, pero también hay otras que en las que se diferencian. Esta administración en particular, la administración de la doctora Claudia López, a diferencia de la alcaldía en su momento del doctor Gustavo Petro, ha acelerado la aprobación de planes parciales, que son proyectos gruesos de ciudad. Entonces, proyectos planificados son piezas grandes de ciudad y ciertamente no podría yo mentir diciendo que en esta administración no se ha movido ese esquema de habilitación de suelo. Eso ha pasado y esperamos nosotros que cumplan con las promesas que han hecho para que siga pasando durante este año. En la asamblea que tuvimos de Camacol, Bogotá, Cundinamarca la semana pasada, la alcaldesa mencionó que están en planes aprobaciones de más de 12 planes parciales y eso ciertamente sería un tema histórico para nuestra ciudad. En su momento, en la administración del doctor Gustavo Petro, pues la aprobación de planes parciales no tuvo la misma dinámica. Hubo unas apuestas distintas en esa alcaldía con respecto a lo que eventualmente el sector, el gremio, hubieran querido. Los procesos de licenciamiento fueron, en algunos de los años en los que estuvo esta administración, fueron realmente complejos, y eso pues dificultó de alguna manera el sector. Nosotros sinceramente lo que estamos tratando de hacer, y es el llamamiento que hemos hecho desde siempre, y se lo hemos hecho a la administración local, y es de alguna forma hoy en la conversación que estamos teniendo a nivel político, a nivel nacional, pero particularmente en lo que pasa en Bogotá, en Cundinamarca, es que podamos hacer equipo, que nos veamos con confianza, que podamos trabajar, que podamos entender que los objetivos de tanto el sector público como el sector privado deben estar alineados en mejorar la calidad de vida y producir los proyectos, en nuestro caso proyectos de vivienda y de ciudad, equipamientos públicos, espacio público, que la gente necesita. Vernos como contrarios o tratar de posicionarnos como si estuviéramos en bandos antagonistas, pues realmente eso no sirve de nada. Me surge una interrogante. ¿Qué pasaría si Gustavo Petro es elegido presidente? Ustedes hace poco tuvieron un congreso Camacol a nivel nacional, sector de la construcción. ¿Ustedes analizaron si eso representa una amenaza para el sector? No, yo creo que, a ver, la asamblea que tuvimos en Camacol, pues que es la Camacol Bogotá Cundinamarca, que es la entidad a la que yo represento, nosotros, y yo creo también en Camacol Nacional, donde tenemos una presidenta nacional, que es la doctora Sandra Porero, hemos mantenido una línea siempre, y es, los gremios no son los llamados a hacer política ni a definir si hay una conveniencia o inconveniencia con un candidato con nombre propio. Lo que se hizo en la asamblea de Camacol Bogotá Cundinamarca fue hacer un análisis de alguna manera de la tendencia y de las eventuales consecuencias que puedan existir si la política se radicaliza y si la política o quien sea el que llegue a la presidencia de la República o a la Casa de Nariño, eventualmente tenga principios de no respetar la Constitución o eventualmente salirse del ordenamiento jurídico y particularmente abrir un espacio o una brecha muy grande entre el sector privado y el sector público. Entonces, de alguna manera, pues los llamados de preocupación es a mantener la democracia y sobre todo a proteger las libertades individuales.
no solamente la libertad de hacer empresa, y hacer empresa no es hacer las empresas enormes, también ellas, pero es hacer los negocios, los comercios, los pequeños emprendimientos. Todo eso hace parte del tejido empresarial y hace parte inherente de las libertades individuales que se tienen, y entre ellas está la libertad de empresa, pero también la posibilidad de que las personas puedan elegir libremente dónde quieren vivir, cómo se quieren educar, cómo se quieren pensionar. Todo eso hace parte hoy de unos principios que están en nuestra Constitución Nacional y de alguna forma lo que conversábamos nosotros, más allá del panorama electoral, porque realmente nosotros no somos los llamados a hacer ese tipo de conversaciones, sí lo veíamos con preocupación y veíamos y hacíamos un poco un llamado para que empecemos a cambiar la manera de expresarnos, la manera de relacionarnos, independientemente de que las personas que lleguen al poder tengan una tendencia de derecha o izquierda o centro, o lo que sea que esté decidiendo el pueblo colombiano, que es en último quien tiene que tomar la decisión. Sí, abogado, hace 4 años, en la pasada campaña, tomó fuerza la cláusula Petro en las notarías, en los contratos de compraventa. ¿Usted sabe si ahora también en el sector de la construcción que venden apartamentos, los clientes están diciendo y están haciendo poner esa cláusula en los contratos? ¿Cuál es la situación en este momento? Particularmente, yo no tengo conocimiento de eso, yo no tengo conocimiento de eso. Pero lo que uno, digamos, la sensación general que uno podría describir es que más que tenga una cláusula con un apellido u otro, sí hay una sensibilidad importante en los inversionistas, sobre todo en los inversionistas de mediano y largo plazo, frente al resultado de las elecciones en nuestro país. Ahora, las cifras, como arrancamos esta entrevista, nos están mostrando que de alguna manera la gente sigue confiando, pues porque se siguen lanzando proyectos, se siguen vendiendo proyectos, se siguen iniciando proyectos, y como ustedes saben, este es un sector que siempre está trabajando en el mediano plazo. Aquí nada se hace de un día para otro. Cuando usted empieza a planear un proyecto, lo lanza, mientras lo lanza, lo vende y lo construye, pueden pasar 2 o 3 años. Entonces, sí, digamos, se mantiene un nivel de confianza en nuestro país, eso es lo que dicen las cifras. Sin embargo, también hay que decirlo, más allá, como se los digo, de tener un apellido en la cláusula, pues hay como una nube todavía que no nos deja entender muy bien cuál es el futuro inmediato, independientemente de quién sea el que vaya a ganar las elecciones. Ahora, frente a eso, lo que nosotros sí hemos mantenido es, ojalá sea quien sea la persona que llegue, pues entienda que, por ejemplo, política pública, como la política pública de vivienda, que ha funcionado, aquí en Bogotá y Cundinamarca en los últimos años hemos tenido una reactivación importantísima de nuestro sector a partir de la generación de vivienda de interés social. Y además es una política que no tiene intermediarios políticos, es decir, usted no tiene que ser amigo de un concejal, un diputado, un alcalde, un gobernador, para poder estar o poder acceder a los subsidios para comprar su vivienda, y mucho menos le definen en qué sitio es que usted debe vivir. Todo esto pasó a la elección de las personas. Los subsidios simplemente le llegan a la persona porque cumple unas características socioeconómicas y puede escoger la vivienda que más le guste y más se le acerque a digamos, a sus intenciones o a las características de su familia. Ese es un poco como el llamamiento que hemos hecho, es a que se mire con objetividad y optimismo una política que ciertamente le ha servido mucho a cientos de miles de colombianos, familias colombianas, pero además que ha ayudado en la reactivación económica de nuestro país, en la generación de empleo. Yo se los decía, aquí en Bogotá y Cundinamarca ya son más de 350.000 personas trabajando de manera directa solamente en construcción de edificaciones, es decir, de vivienda. Más de 4.5 billones de pesos se compran y se transan en insumos de la construcción para poder realizar estos proyectos, lo que reactiva más de 32 subsectores de la industria de nuestra región. Así que realmente es muy importante que podamos mantenernos en un diálogo y en un entendimiento para que este tipo de cosas que han sido exitosas claramente, pues se mantengan en un futuro para nuestro país. Abogado Alejandro Callejas, director ejecutivo de Camacol, Cámara Colombiana de la Construcción, capítulo Bogotá, Cundinamarca. Muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. No, muy agradecido de poder estar con sus micrófonos y muy atento a responder las preguntas que ustedes a bien tengan. Mil gracias.